Buenas noches, pastor. Muy buenas noches. Muy bien, mis amados hermanos, les quiero dar la bienvenida a ustedes y a los que se vayan ir uniendo a lo largo de la clase, a los que van a ver la clase también grabada, bienvenidos. Esta es nuestra última clase sobre consejería bíblica aplicada. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para dar gracias al Señor por la oportunidad que tenemos hoy de estar aquí. Amado Señor y buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque cada mañana podemos contar esa misericordia como nueva para nosotros, para la creación, para tu pueblo. Cada día de nuestra vida reconocemos que tú estás en medio de nosotros obrando, y ahora que nos acercamos para hablar de temas como la consejería, tu palabra, lo que tú quieres para nosotros, Señor, te rogamos que tú, Señor, nos permitas ser enseñables. Señor, el mundo está permeando tu palabra, tu iglesia, con fábulas, con filosofías sutiles y huecas, con genealogías interminables. Sin embargo, Señor, queremos acudir a ti para que tú nos guardes, Señor, para no caer en la tentación. Ayúdanos, Señor, a través de este estudio a saber que debemos ser aconsejados. Señor, guíanos en este estudio, dame la sabiduría para poder llevar a mis hermanos a tu palabra, a tus pies, y ayúdanos para seguir aprendiendo cada día. En el nombre de Jesús, amén. Casi siempre cuando pensamos en consejo, pensamos en resolución de problemas, solución de conflictos, y algo que nosotros tenemos que meditar es ¿por qué la razón de la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros encontramos en la palabra de Dios todo tipo de premisa, de verdades absolutas, de doctrina, y frente a áreas que nosotros diríamos esto no sería de la Biblia, como qué comer, qué no comer, por qué hacerlo, cómo hacerlo, direccionamiento frente a enfermedades? Porque parece ser que hoy en día el único tema que nosotros tenemos para la consejería es el tema frente a la conducta, frente a lo que vemos. Y ojo con eso, porque el ver la conducta es ver lo externo, y realmente cuando el Señor obra, obra de adentro hacia afuera. Por eso, a lo largo de estas clases he tratado de convencerles, primero, que el consejero debe usar los principios bíblicos como base fundamental de cualquier guianza que él deba dar. Que hay una realidad de pecado, pero que el mandato de Dios, la palabra de Dios, no fue dada a causa del pecado, sino para que el pueblo de Dios pudiera vivir para Dios. Por tanto, ¿cómo acompañar a personas en necesidad? Es a través del consejo. Esa fue nuestra tercera clase, la clase pasada. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que comprender que nacemos dependientes y moriremos dependientes. Claro está, dependientes de nuestro Dios. Y cuando pensamos en las particularidades y propósito de la consejería bíblica, tenemos que meditar en algo muy importante. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y es particular que frente a la tentación que tuvo el Señor Jesús, siempre respondió con la palabra. Particularmente dijo, escrito está.
Un llamado de Pablo a Timoteo y a todos sus discípulos y a la misma iglesia es tener cuidado de los que son engañadores. Pedro también particularmente nos habló de lo mismo. Aún Judas nos llamó a contender por la fe. Pero todo tiene que ver no con una religión o con prácticas religiosas, sino con una vida para Dios. Por eso tenemos que comprender algunas cosas fundamentales cuando vamos a aconsejar, mis queridos hermanos. Y es lo siguiente: Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Tenemos que partir de una antropología correcta. Y algo que nosotros quisiéramos meditar dentro de los aspectos que Dios le dio al hombre, dándole espiritualidad, moralidad, le dio personalidad porque nosotros somos personas. ¿Qué implica que seamos personas? Porque sabemos que somos espirituales porque necesitamos la relación con el Creador, con nuestro Dios. De hecho, esa particularidad que nosotros encontramos en toda la humanidad y en la historia de la humanidad es lo siguiente: todas las civilizaciones, toda, todo grupo de personas, por pequeño que sea, construyó siempre un código moral. No estoy hablando del pueblo hebreo, sino de todas las civilizaciones registradas históricamente, no las hipotéticas. Construyeron una relación espiritual con alguna deidad y ellos manifestaron que son seres humanos. ¿Y nosotros cómo sabemos que somos seres humanos o que somos personas? Primeramente, que tenemos corporalidad. Cuando Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza, nos dio corporalidad. La corporalidad no fue dada a Jesús a causa del hombre. Todo lo contrario. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dicen que todas las cosas fueron hechas por Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces es muy particular que frente al consejo de Dios, el Señor nos llame al buen cuidado del cuerpo, de la vida, dentro de su palabra, como parte de su diseño y su voluntad. Solo que cuando nosotros leemos las escrituras, a veces lo hacemos de manera religiosa, casi sectaria en muchos casos. Sin embargo, tenemos que comprender que nosotros somos una parte tangible y una parte intangible. La parte tangible se llama corporalidad y todo con relación a su funcionamiento, naturaleza, durabilidad, tiene que ver con la antropología bíblica. Y esto nos debe llamar la atención, queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque casi siempre cuando vamos a dar consejos, estamos pensando en la particularidad de la situación, de la circunstancia, y no en el diseño de Dios, en muchos casos. ¿Cuál es otro aspecto de la personalidad o por qué somos personas? Es el intelecto. Todo lo que tiene que ver conforme a la razón, a la sabiduría, a la ciencia, a lo razonable, a las bellas artes, a la adoración, a la justicia, a la ciencia y a la cultura. Cuando nosotros observamos que a todo hombre el Señor le regaló intelecto, ¿qué significa esto? Que le dio inteligencia, razón, pero frente a la razón también le dio voluntad. ¿Qué quiere decir? Que él es responsable.
Él tiene la capacidad del hacer, el no hacer. El hombre no es un títere, no es un robot, no es una marioneta. No obra por instinto, obra con responsabilidad. Y como ustedes se pueden dar cuenta, aquí en pantalla tenemos sensibilidad, que tiene que ver con las emociones. Todo lo que tiene que ver conforme a los sentimientos, a la realidad del resultado de las situaciones que hacemos o las que no hacemos. Y ellas nos llevan a tener emociones o sentimientos. Y es parte del diseño de Dios. Nuestro emocionador tiene que estar en el dial según conforme a la palabra del Señor. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, las hizo criaturas de Dios, con corporalidad, intelecto, voluntad, sensibilidad. Esto es lo que nos hace ser personas. El equilibrio de estos tres componentes, como el intelecto, voluntad y sensibilidad, hace que seamos personas sanas mentalmente, emocionalmente. Hoy por hoy nosotros vemos que la pecaminosidad, la caída, ha afectado al ser humano. En muchos casos tenemos personas que tienen buen conocimiento de la palabra de Dios, pero sus decisiones, su hacer y no hacer, es terrible. Por tanto, sus emociones no serán emociones santas, justas, piadosas, sino serán el resultado, posiblemente pudiéramos usar un término que es bastante fuerte, un resultado esquizofrénico de una vida de fe. Dicen que Dios es santo, justo, grande, temible. Sin embargo, no viven ni le sirven. O intencionalmente se rebelan contra lo que Dios demanda de sus vidas. Por eso nosotros tenemos que tener claro quién es el hombre y qué aspectos tenemos que atender para poder aconsejar. Porque el consejo debe de abarcar el buen cuidado del cuerpo, dar las razones necesarias al intelecto para que la persona voluntariamente sea capaz de tomar decisiones, lo que le va a llevar a una vida de amor, de gozo y de paz. Estos tres primeros aspectos del fruto del Espíritu Santo tiene que ver con el estado de la salvación y tiene que ver con emociones, con la sensibilidad, con tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento pese a las circunstancias, la capacidad de estar firmes, como lo estipula la palabra paciencia, como un aspecto del fruto del Espíritu Santo, o templanza. La humanidad está en grave problema. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que ellos están muertos en sus delitos y pecados. Si nos damos cuenta, el pecado afectó no solamente la corporalidad del hombre, por tanto, el hombre enferma de enfermedades que muchas veces el mismo hombre se ocasiona. Si nosotros pudiéramos considerar que muchas de las enfermedades que hoy se llaman mentales tienen que ver
con la caída, con esa disociación de lo que se piensa, con lo que se hace y con lo que se siente. No está en mi pantalla, lo estoy buscando porque quiero compartir con ustedes Efesios 2, de la versión La Palabra de Dios para Todos. En sus 3 primeros versículos dice de manera muy diciente: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejan guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás, y merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Este texto es muy parecido a lo que encontramos en Génesis 6. Pero ¿qué es lo que el hombre hace? Casarse, darse en casamiento, o tal como dice la Biblia cuando denuncia el hombre sin Cristo, que es: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Uno diría, ¿es tan grave pecado casarse, darse en casamiento, comer, beber, festejar, como para decir que merecemos la condenación? Yo quiero que nosotros meditemos en algo. Desde la caída que pasó, el intelecto, la voluntad y la sensibilidad del hombre fue afectado también. Fue afectado de tal manera que el hombre tiene que ser reconfigurado para vivir para Dios. Porque a veces cuando leemos estos textos, mis amados hermanos, pensamos que el hombre sin Cristo es un hombre perverso, inmoral, blasfemo, desbocado en su sexualidad, desbocado en su comer, en sus placeres. Y sí, no estoy diciendo que eso sea bueno, eso es terriblemente malo. Y el hombre sin Cristo vive así en muchos casos, pero en otros casos, la religiosidad, el moralismo, es una expresión también de estar viviendo bajo los deseos. ¿Por qué razón? Porque todo deseo de la carne es hacer y buscar 3 cosas fundamentales: el honor propio, su propia riqueza y su propio bienestar, sin Dios. Cuando Dios creó al hombre, el primer día del hombre, está en Génesis 2, él pudo contemplar y gozar de la paz de estar en el Señor sin pecado, disfrutando del día del Señor, descansando. El creyente primero descansa y luego trabaja, porque el primer día de cada uno de nosotros es en la presencia del Señor. De hecho, Génesis lo dice de esa manera, porque el séptimo día de Dios es el primer día del hombre. Él fue creado en el 6º día hacia la tarde. Y realmente su primer día en la tierra, con todas sus capacidades intelectuales, con su capacidad de decidir, con su capacidad de emocionarse, de sensibilidad, fue sin pecado, sin relación con el pecado. Es claro, entonces, mis amados hermanos, que para que nosotros podamos comprender que es Dios quien nos permite vivir y que debemos observar nuestra vida a los pies de su consejo para agradarle. A esto es lo que se refiere el Catecismo Menor de Westminster cuando pregunta cuál es el fin principal del hombre.
y nuestros niños siempre aprenden casi de memoria dentro de cualquier iglesia reformada. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. ¿Cuánto tiempo necesitamos ser aconsejados o en qué tiempo o en qué momento? Es toda la vida. Porque el creyente está configurado a buscar la gloria de Dios. Por eso de nada sirve aconsejar a alguien a que solucione problemas cuando no es una persona cristiana y que apreciará los principios de Dios. Y menos hoy que tenemos como una devaluación, no encuentro otra palabra en mi mente, al lenguaje. Hoy en día la gente habla del poliamor, no de adulterio. Hoy la gente habla de satisfacer su sed o su hambre y no habla de glotonería. Hoy habla de tener metas, sueños. No hablan de ambición, codicia. Y estamos luchando para que nosotros podamos configurarnos en la búsqueda de la gloria de Dios. Por eso, mis amados hermanos, los aconsejados en la consejería bíblica tienen que aprender a distinguir algunas cosas particulares. ¿Cuál es su circunstancia? ¿Cuál es su realidad? ¿De dónde van a beber para el consejo? Y siempre habrá un resultado. Cuando nosotros pensamos en las circunstancias, mis amados hermanos, nosotros tenemos que pensar en algo muy particular, que es el conjunto de lo que está en torno a alguien o a algo. En este sentido, las circunstancias están vinculadas al contexto y pueden influir con mayor o menor determinación en la esencia de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar todos en un mismo lugar y tener diversas y diferentes circunstancias. Las situaciones que nos afectan pueden ser diferentes para cada uno de nosotros. Por tanto, la Biblia nunca atiende las circunstancias. ¿Sí? Nosotros no tenemos en la Biblia un recetario o de fórmulas. Oye, el niño no hizo la tarea, ¿qué hay que hacer? Encontramos a fulanito en la casa haciendo algo terriblemente malo. Busquemos en la Biblia. Pastor, ¿me puedo tatuar? No me puedo tatuar. ¿Me puedo poner un piercing? ¿Dónde es mejor el piercing? ¿En la nariz, en la lengua, en la ceja, en el ombligo o en otras partes del cuerpo? ¿Cómo me he visto? ¿Puedo ir con jean a la iglesia o puedo ir en short y chanclas? Fíjense que todas estas son circunstancias. Y puedo dar muchos ejemplos. Ahora, circunstancias pecaminosas también las hay. Hay personas que al escuchar cierto tipo de música o melodía, su carnalidad o sus deseos entran en aumento. Otros los hacen a través de lo que ven. Y no estoy hablando desde la premisa de la sexualidad, de ver hombres bellos o mujeres bellas. Hay personas que codician carros. Yo he visto personas que codician juguetes. Y no solamente los codician, los acumulan. Y se sienten felices de tener carritos, muñequitos, de películas, de series, de la historia. Hay circunstancias que hay personas que dicen tengo déficit de atención, por lo tanto tengo que en el culto estar mirando el celular, escuchando audífonos. No, pero pastor, tranquilo, yo estoy atento al mensaje.
Hay otros que tienen que estar sin ningún tipo de silencio. Esos son las circunstancias y espero que quede claro, porque cuando aconsejamos, tenemos que ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué razón? Porque frente a las circunstancias hay algo mucho más profundo que se llama realidad. ¿Qué es la realidad? Aquello que realmente existe y se desarrolla. Contiene en sí mismo su propia esencia y sus propias leyes, así como los resultados de su propia acción y desarrollo. Me explico. Juan capítulo 3 dice, y los que no creyeron ya están condenados. Esa es su realidad. No importa si ellos están yendo a la condenación a pie, en bote, en yate, en crucero, en avión, en tren. Estoy usando metáforas de la vida porque algunos van muy cómodos al infierno, muy felices con cuentas bancarias muy gruesas, viviendo en buenos barrios, en medio de familias, entre comillas, amorosas. Pero esa es la realidad de algunos. Si viene un inconverso y me dice, estoy quebrando en mi empresa y no sé qué hacer, ¿cuál sería el consejo que habría que darle? Es sencillo. Predícale a Cristo. Él no necesita salvar la empresa, necesita salvar su vida. Y después de estar en Cristo, si el Señor lo trae, si el Señor le da la fe, si el Espíritu Santo está ahí, no sabemos que si es parte del propósito de Dios que siga perdiendo su empresa y comience de nuevo. Sin embargo, la realidad de aquellos que están en Cristo es totalmente diferente, pese a cualquier circunstancia, con los hijos, con el cónyuge, con la salud, con la economía, con la vida misma. Aquel que comenzó, o sea, Filipenses dice algo muy interesante, que Dios ha comenzado una buena obra que está perfeccionando en nosotros. Y te dice que es hasta el día de Cristo. Solo para tener una idea. Es una obra que comienza desde el día que tú creíste hasta el día que te moriste. Y yo no sé si para ustedes esa es una buena noticia o una mala noticia. Por eso no tenemos nosotros una galería de santos, ni de héroes y leyendas de la Biblia. Pablo lo resumió, dijo, no somos mejores que ellos. Los seres humanos tenemos realidades. Y estas solo pueden estar en dos aspectos. Una, o estás en Cristo o no estás en Cristo. Y si estás en Cristo, aquí viene el otro ítem de que está en pantalla. Tienes el consejo. Ahora, si no estás en Cristo, también tienes el consejo, porque le tienes que predicar la palabra, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. El consejo se refiere a la opinión, parecer, consulta que se expresa o se recibe a fin de llevar a cabo una acción. Dios ya lo dio su opinión. Un ejemplo, la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Eclesiastés es espectacular. Dice, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Para mí es extraordinario Eclesiastés porque es un libro con un estilo bastante filosófico, pero que te hace reflexionar que si estudias mucho, haces bien, pero si no estudias mucho, también haces bien. Si trabajas mucho, haces bien, y si no trabajas mucho, también haces bien. Frente a la realidad de ser cristiano, el consejo lo que nos va a llamar es a que nosotros busquemos es la gloria de Dios, como decía en nuestra anterior diapositiva. O sea, la pregunta es, no vamos a solucionar tu circunstancia, tú tienes una realidad,
vamos a preguntar a Dios para qué. O sea, para esto tenemos que tener un buen manejo de los principios, de los dogmas, de las verdades de Dios. Porque una decisión, posiblemente sin intención de quebrantar nada moral, una decisión inocente me puede llevar a exponerme al pecado. Tomar un trabajo que me implique trabajar los domingos porque tengo necesidad y no hay más trabajo. ¿Sobre qué damos el consejo? Sobre la circunstancia, tengo hambre, no hay plata, tengo este único trabajo que tengo que trabajar domingo, pastor. Este año creo que no voy a poder ir a la iglesia, estoy trabajando. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es tratar de solucionar una circunstancia y no sobre una realidad? Soy cristiano y el consejo de Dios me dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Queridos hermanos, acá sobre mi imagen dice, tiene un resultado. Y el resultado es que nosotros aprendamos a dejar de confiar en nosotros mismos y ser dependientes de Dios y reconocerlo en todos nuestros caminos. Es una dura escuela. Es la escuela de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Andrés, de los discípulos del Señor. Cuando nosotros vemos a veces la historia de Pedro, nosotros decimos, wow, qué tipo tan brillante, tan activo, tan desafiante, tan corajudo. Esa es una lectura que usted puede tener de Pedro. Otra lectura puede ser que era muy desafiante, muy rebelde, muy terco, y otra vez fue humillado para aprender a dejar de confiar en sí mismo y depender de Dios y hacerlo en todas las áreas de su vida. Yo no sé si usted alguna vez ha contemplado dar un consejo, no para resolver la circunstancia, y sí para crecer en la dependencia de Dios. Ahí viene el desafío, porque estamos buscando la gloria de Dios y no nuestra gloria o nuestro bienestar. De hecho, el consejo del Señor Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y cuando se dijo o dice la escritura que vamos a tener sustento y abrigo, no dijo que habrá carne, pollo, siempre en nuestro plato, habrá que comer. No dice que nuestra vivienda va a ser lujosa y que estaremos en edredones de ganso, durmiendo plácidamente si estamos en el frío, o en hamacas de finos tejidos si estamos en zonas calurosas. Lo que nos llamó es a tener lo suficiente para sobrevivir y tener contentamiento, no resignación, sino contentamiento. Ese contentamiento que nos dibuja Job cuando pierde sus riquezas y pierde la vida de sus 10 hijos. Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. Claro está que nosotros los consejeros bíblicos
Diferimos totalmente del mundo y de los consejeros psicoanalíticos, que ellos dicen, cuéntame toda tu circunstancia para ver cómo yo resuelvo. ¿Cómo te doy esa fórmula clave para solucionar tu matrimonio o tu crianza de tus hijos o tu depresión? Jeremías llegó frente al consejero y le dijo, Señor, estoy muy deprimido. Todo el mundo me rechaza con tu mensaje. No te quiero predicar más. Y el Señor que le dijo, Jeremías, ¿cómo te entiendo? ¿Verdad? Esto es muy duro. Yo veo cómo te llevan al calabozo, te flagelan, te maltratan. Venga, tómate unas vacaciones hasta que te cambie el rey. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue el consejo de Dios? Básicamente lo que tengo ahí en pantalla es tener una relación con Dios viviendo la fe. Dios puso a Jeremías y le dijo, tú vas a predicar y vas a decir todo lo que yo te dije. Así lo llamó y tiempo después en su depresión, ¿qué le dijo? Vas a seguir haciendo lo mismo. Por eso el aconsejado tiene que ser un creyente. Porque el consejero lo que debe llevarlo no es a solucionar sus circunstancias, sino que viva su realidad. ¿Y cuál es su realidad? Vivir como cristiano, que tiene una relación con Dios. No tiene una religión, perdónenme, porque hay algunos que llegan los domingos bien vestidos, hablan bonito, se comportan bonito y viven como el diablo. Y piensan como el diablo y disfrutan como el diablo y vacacionan como el diablo. Es que el diablo también dice, escrito está. Es algo que nosotros tenemos que considerar, mis queridos hermanos. Es evidente que el creyente debe buscar siempre consejo. Los filósofos han buscado a lo largo de los siglos la razón del existir del hombre, su propósito final, pero las escrituras dan una respuesta inequívoca. El hombre existe por y para la gloria de Dios. ¿Conocen los cristianos esta verdad? ¿Conoces tú esta verdad? ¿Sabes cómo vivir en base a ello? Por eso Dios diseñó que cada 7 días tenemos que estar en su presencia y todos escuchar una prédica. ¿Qué es la prédica? El consejo de Dios, la opinión de Dios. Y miren, es tan poderosa, es tan extraordinaria que la prédica en sí misma, cuando la da el pastor, el predicador o el maestro o el evangelista que le esté dando, él la da con una intención. Y si hay 30 personas que estén oyendo, se aplica de manera multiforme esa sabiduría y misericordia de Dios. Por eso el propósito del predicador es ser fiel a la palabra, porque Dios ya dejó su consejo para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para nuestra edificación, para nuestra corrección. Un buen consejero no tiene que tener el diploma en consejería del seminario Mins o del seminario John Knox o de una universidad. Tiene que ser un hombre de Dios que viva y conozca la palabra de Dios, que esté peleando la buena de fe y de buena conciencia, como Pablo le dijo a Timoteo. Por eso los pastores son de puertas abiertas. Vengan, pueden conocer mi casa, pueden venir cuando sea, donde sea, porque nosotros trabajamos 7 por 24 todos los días. No necesitan tener una cita, una reserva. Porque si me encuentran en consejería con otro, pues me esperan o vuelven. Porque nuestras vidas
son de puertas abiertas. Nuestras redes sociales son de puertas abiertas. Nuestro WhatsApp, cuando alguien nos envía un mensaje, el chulito sale azul si yo lo vi. Porque hasta en eso, hoy la sociedad se da las mañas para no ser transparentes, ser claros. Entonces, debemos recordar quién es el consejero. Un creyente, hombre o mujer, que tema a Dios y que presente el evangelio o la buena noticia. Para resolver la circunstancia, no. Para resolver su realidad, que es buscar la gloria de Dios, vivir para Dios, sí. Y posiblemente la circunstancia ahí va a ser muchísimo mejor, más llevadera. ¿Cómo consolamos una viuda? Tu esposo, el Señor, lo llamó a su presencia. Esa fue su voluntad. No fue error médico, no fue un accidente, no fue una enfermedad. Fue que el Señor determinó y te lo había prestado con un tiempo finito, solo que tú no sabías que ya se iba a ir. Un consejo duro. Y ustedes me dirán, solo cuando uno lo vive le toca. Hace muy poco mi esposa estuvo en UCI con un diagnóstico que todos los días los médicos decían, ore a Dios porque, y créanme que me lo decían, me lo dijeron 5 médicos, no sabemos qué hacer, porque a ella le dio 3 trombos cráneoencefálicos y uno de esos trombos se infartó, entonces tuvo un derrame cerebral venoso profundo. Y los médicos decían, no podemos tratar los trombos porque los trombos se tratan con anticoagulante. Y los infartos se tratan con coagulantes. Ellos decían, solo un milagro las puede sacar de ahí. Mi esposa, después de 21 días, el Señor la sacó de ahí, caminando, hablando y haciendo su vida. Y hasta ahora la tengo conmigo. Queridos hermanos, creo que la única respuesta que tenemos que recoger de la consejería bíblica es presentar siempre el evangelio frente a 2 posibles realidades. Una, no eres creyente, no crees en Dios, tienes que creer en el Señor a través de la palabra, eres pecador, ya usted verá cómo le presenta el evangelio, más allá de su circunstancia. El problema de él no es la gripa, es la metástasis del pecado que está en su vida. Una metáfora para poder entender. O si es cristiano, entender que todo es para la gloria de Dios y solo así gozamos de Dios. Entendiendo que las circunstancias son para bien. Hay cosas que no podemos cambiar. Hay circunstancias que están fuera de nuestro control. ¿Cuál será la voluntad de Dios para cada consejo? Entonces, esta pantalla la voy a pasar rápidamente porque creo que ustedes son bastante duchos. ¿Cómo sabemos que es un creyente? Es una persona que es elegida, llamada eficazmente, regenerada, justificada, adoptada, santificada, preservada y glorificada. ¿Por qué le aconsejamos de esta manera? Obedece a Dios, vive para la gloria de Dios. Porque creemos esto, lo que en términos teológicos ya hemos estudiado como el ordo salutis o el orden de la salvación. Aquel que fue elegido antes de la fundación del mundo es llamado eficazmente en su momento. Y eso es inevitable. El creyente que es llamado por Dios tiene una sola respuesta. Yo creo. No importa lo rebelde,
no importa lo necio, no importa lo enojón que sea o lo furioso que sea, no importa lo melancólico que sea, o no importa lo cobarde que sea. Estoy pensando cuando he dado esos ejemplos en varios hombres de Dios que narra la Biblia, de aquellos que muchos profesores de escuela dominical para niños los presentan como los héroes y leyendas de la Biblia. Pero aquel que es elegido es llamado, porque aquel que es llamado es regenerado, su mente, o sea, su intelecto es cambiado para escuchar las razones, la verdad de Dios. Su voluntad es transformada para decir, sí, yo obedezco, me arrepiento, vuelvo del pecado. El creyente tiene la capacidad de presentar batalla al pecado, no importa en el área que sea. Por eso él ha sido justificado, adoptado, está siendo santificado. Él no confía en lo que él hace, él confía en lo que Cristo hizo por él. Por eso nuestro consejo no debe ser tibio. No debe ser como, mi hermano, es que no sabemos. No. Si usted sabe cuál es el principio, lo único que nosotros tenemos que hacer es decirle el principio de Dios para que la persona, si es creyente, abrace el principio, no importando el resultado. Es que la orden de Dios es esa. No confiar en nosotros mismos y sí confiar en Dios. Si no, vean la historia de la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Vean la conquista de la tierra prometida. Vean la disciplina que Dios llevó al pueblo al exilio y también vean cómo en el exilio fueron retornados para reconstruir el templo y las murallas. Y todo tiene una misma configuración. Dejen de confiar en lo que ustedes ven, en lo que ustedes pueden y creen que pueden hacer. Todo lo contrario a los consejeros de psicólogos, tú puedes, anímate. Hay un hombre victorioso en ti, dicen los consejeros de hoy. ¿Qué dice la Biblia referente a nosotros? Que hay un pecador en ti. Mire el que esté firme, mire que no caiga. No confíes en tu propio corazón. ¿O no dice la escritura eso? ¿Cuál es la realidad del creyente que pese a cualquier circunstancia, no importa sus 1000 caídas, el Señor lo levantará porque Él es preservado y glorificado, porque Él es salvo? Con esa base tenemos que aconsejar. Todo consejo bíblico debe estar basado en el ser de Dios. Me explico, porque posiblemente no hemos considerado esto. ¿Qué es lo temporal y qué es lo eterno? Lo temporal es la circunstancia. Los abuelos, yo no sé, en mi país tienen un dicho que dice, no hay que mal que dure 100 años ni cuerpo que se lo resista. Así de sencillo. Pero el creyente siempre llegará a su destino eterno. Lázaro siempre comió de la mesa del rico, de acuerdo a la historia, a la metáfora o a la parábola. Hubo hombres con muy buenas posiciones políticas en el gobierno en el pueblo de Dios, que llegarán al destino eterno. Pero otros pasaron vidas de muchas luchas, de muchos pesares, e igual llegarán al destino eterno.
Frente a lo temporal, queridos hermanos, hay que dar el consejo bíblico. Tenemos una responsabilidad de vivir para Dios a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu situación económica, a pesar de tu realidad con tus hijos o con tu cónyuge, o a pesar de tu realidad con tus hermanos o con tus padres, o a pesar de la realidad en tu trabajo, o a pesar de la realidad del gobierno, porque hay un destino eterno. Las circunstancias, queridos hermanos, no nos deben de distraer frente a los consejos. ¿Por qué? Porque son las situaciones que acontecen en los hogares, en el matrimonio, en la iglesia, en el Estado. Voy a hacer un ejemplo para que vean que tengo razón. Yo soy padre y tengo 2 hijos. Amo a mis hijos. Mi hija ya tiene 23 años, 22, perdón, va a cumplir 23. Pero han habido momentos en su vida que la he amado profundamente y me he sentido como un chocolate al sol, derretido. Pero otras veces me he sentido como que ¿dónde estás? Porque si te encuentro, te castigo. Pero siempre le he amado, siempre será mi hija. El principio de la Biblia es que nosotros somos padres y que tenemos que enseñarles e instruirlos sin desesperar, sin exasperarlos. En el matrimonio pasa exactamente lo mismo. Usted puede estar muy enamorado, pero si tiene más de 10, 15 o en el caso mío 24 años, hay años que son muy hermosos. Uno se siente como ha florecido el campo, el sol está maravilloso, pero hay otras veces que uno se siente en invierno, que la neblina está tan densa que uno no ve y no quiere ver. Pero ¿cuál es el principio en el matrimonio? Maridos, amen a sus esposas, mujeres, sujétense a sus maridos. En la iglesia, pasan años, uno está en la iglesia y hay momentos en que uno se siente muy útil, muy conectado con el pastor, con el equipo de la iglesia, y uno quiere hacer cosas, y hay otros momentos en que uno quisiera que no llegara el domingo. Y espero no afectar su espiritualidad de algunos que piensan que siempre tienen que estar al 100. Pero yo sé que por lo menos esto le pasa a la gran mayoría. Hay algunos que son hiper mega espirituales. Creo que ellos nunca baja su deseo de estar frente al Señor. O en la nación donde Dios nos permite vivir. ¿Cuántas veces tenemos el deseo de buscar un mejor horizonte? Que en esta nación no hemos prosperado, como si la nación fuera la que nos prospera. ¿No es Dios el que nos prospera? Porque yo quiero que ustedes evalúen. El consejo no es para solucionar las situaciones del hogar, del matrimonio, de la iglesia o el Estado. En estas 4 instituciones, que son 3 realmente, el hogar y el matrimonio, pero lo que pasa es que hay hermanos que no se han casado y nunca se casarán, posiblemente. Por eso hablo del hogar. Pero hogar o matrimonio, la iglesia y el Estado, en estas 3 instituciones, debemos seguir viviendo para Cristo, para el Señor dentro del reino, hasta que se cumpla su venida y se establezca su reino. Hay que llegar a la meta. Hay que sobrevivir, no hay que solucionar las circunstancias muchas veces. Hay circunstancias que no se solucionan. Yo tengo un hermano que aprecio mucho, amigo mío, que es pastor, y le acaban de dictaminar Parkinson. ¿Saben qué significa eso? Muerte lenta, pero segura. Es una enfermedad incurable. Él tiene 51 años. ¿Qué quiere decir? Si va a vivir hasta los 80,
tiene o 90, tiene 80, tiene unos 30 años por lo menos que va a vivir con las consecuencias de esa enfermedad. Y esa enfermedad comienzan los temblores, la rigidez muscular, la pérdida del equilibrio y la pérdida de facultades como el habla, el recuerdo, la memoria. Tal vez un día yo llegue y me diga, oiga, ¿quién es usted? O váyase, no lo conozco. Esa es la circunstancia. ¿Cuál es su realidad? Amigo, nos vemos en la eternidad. Vamos a llegar en la eternidad. ¿O no es así? Es algo interesante, mis amados hermanos. Por eso los pilares o la base de la consejería es primero atender la razón. El Señor nos ha dado una mente renovada. Por tanto, a nuestra mente le tenemos que convencer que somos responsables de vivir para la gloria de Dios. ¿Eso qué significa? Obediencia absoluta, racional. El bienestar correcto está bajo el diseño de Dios y como Dios lo diseñó. Un principio, si usted cree en Cristo, tiene que pertenecer a una iglesia local, física, no virtual. Porque hay algunos que a mí me han dicho, ay, pastor, es que no tengo iglesia, entonces, ¿qué hago? Me congrego virtualmente, sí, y virtualmente tú puedes cumplir la mitad, creo yo, del mandamiento, que es adorar al Señor, escuchando su palabra, orando, cantando. La otra mitad del mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que tienes que abrazarlo, que tienes que saludarlo afectivamente, estar con él, escuchar con él, que te escuche alguien, que te abrace alguien, testificar. Romanos dice que nuestro culto racional es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Yo no sé cómo eso lo harán virtualmente. No existen miembros virtuales. No existen pastores virtuales. Y no es porque esté en contra de la virtualidad. Miren, hoy yo estoy enseñando por la virtualidad, pero yo no soy su pastor, soy su maestro. Soy su profesor, soy pastor, pero no soy pastor de ustedes. Pero hay un diseño de Dios para todo. No hay esposos virtuales. No hay padres virtuales. No hay miembros de una nación virtual como alguien está diciendo hoy en día, que van a ser una nación virtual de todo el mundo. La razón tiene que ser configurada al diseño de Dios. ¿Esto es claro? Deme un segundo que estoy solo en casa y debo de abrir la puerta, no me demoro. Entonces, como les decía a mis hermanos, nuestra mente debe ser renovada. Y al ser renovada nuestra mente, como somos seres inteligentes, lo que se afecta inmediatamente es nuestra voluntad. Cuando se afecta nuestra voluntad, nosotros nos involucramos, nos hacemos parte y tenemos que tomar decisiones coherentes y no somos marionetas de las circunstancias. Es lo que Habacuc decía. No tengo nada en el corral, nada sembrado, nada plantado, pero mi deber es seguir glorificando a Dios. Es interesante que en Hechos 12 comienza con el asesinato por Herodes de Jacobo, hermano de Juan.
Inmediatamente Herodes manda a apresar a Pedro. Ya habían matado a Juan. ¿Por qué no matan a Pedro? Porque dice que estaban a bordes de una celebración. Y claro, Herodes quería agradar a los judíos. Ahora, Pedro pudiera haber dicho, bueno, me preocupo, ya mi compañero murió, lo decapitaron. ¿Será que esto es mis últimos días? ¿Ustedes qué harían si hoy le dicen vas a morir? Claro, si su fe es débil, si usted es un cristiano con la fe inmadura, se va a angustiar, va a pensar, mi esposa, mi esposo, mis hijos, ¿quién va a cuidarlos? ¿Qué va a hacer de ellos? No, el creyente está tranquilo. ¿Saben qué me encanta de ese pasaje? Que Pedro puede dormir plácidamente. Tan plácidamente, a pesar de tener 16 soldados que lo estaban vigilando. Porque Herodes dijo, este Pedro se escapó de la cárcel alguna vez, le voy a poner 16 soldados. Si ustedes quieren, cuando puedan, van y van a Hechos 12 y lo miran. Dos de los cuales de esos soldados estaban encadenados, uno a la derecha, otro a la izquierda de Pedro. Y Pedro estaba durmiendo, el texto lo dice. Estaba tan profundamente durmiendo que tenía las sandalias desabotonadas, se había quitado el abrigo y estaba tan profundamente dormido que cuando el ángel viene para liberarlo, lo tiene que tocar y sacudir. Porque la voluntad del creyente, cuando se involucra de vivir para Dios, sabe que todo es para bien. Sabe que debe confiar en Dios. Sabe que hay cosas que no son su responsabilidad. Voy a hacer un ejemplo. Tengo un hijo rebelde. No quiere a Dios, no quiere congregarse. ¿Qué puedo hacer? Si yo no soy el Espíritu Santo para, si acaso puedo clamar al Señor y orar por él, si Dios tiene misericordia de él, si yo he cumplido mis tareas, si yo lo he instruido en el Señor, lo he llevado a la iglesia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Queridos hermanos, Dios nos diseñó para tomar decisiones personales, individuales y glorificar a Dios con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer. Porque hay muchas cosas que nosotros justificamos para obrar mal. Por eso Efesios 2 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y miren lo interesante de ese texto. O sea, cuando yo como creyente hago cosas buenas, ¿quién las está haciendo en mí? Dios. Cuando yo soy rebelde, cuando no soy responsable, cuando no las hago, sí, las hago yo. Por eso yo peco, me tengo que arrepentir, convencido por el Espíritu Santo y volver a la configuración de Dios para hacer la buena obra que Dios había hecho, buscando la gloria de Dios. Por eso el consejero es un hombre que conoce la palabra, no conoce fórmulas o técnicas psicoanalíticas. Ahora, yo no estoy diciendo que no ayuden, posiblemente ayudan. Pero queridos hermanos, la ayuda que necesita el consejero bíblico es del Espíritu Santo, de su fe, de la palabra, de buen manejo que tenga de la Biblia y de los temas. Y si usted es un hombre que su mente ha sido regenerada y su voluntad está en Cristo, ¿saben cuál va a ser el resultado? El resultado es frente al diseño, disfrutar de Dios. Solo así usted va a entender cuando los salmos dicen deleítate o me deleito en la palabra de Dios o bienaventurado o feliz el hombre. Oye, querido hermano o hermana que me escuchas, es que el consejo, aunque no tiene el propósito de hacerte feliz, escúchame bien, el consejo no tiene un propósito primario de hacerte feliz, sino tiene un propósito de manifestar la voluntad de Dios y que busquemos la gloria de Dios.
Pero una vez que tú lo entiendes en tu razón, lo llevas a tu voluntad, lo haces o no lo haces, o sea, cuando Dios dice no lo hagas, es que no lo haces, ¿sí? Tú eres feliz, yo soy feliz. Somos gozosos de hacer la voluntad de Dios, así nos cueste la vida. Como le pasó con el Señor Jesús, como le pasó a los apóstoles, qué gozosos dieron sus vidas. De hecho, la Biblia dice, todos los días estamos siendo martirizados en este mundo hasta que venga Cristo. Todos los días nosotros estamos matando al hombre viejo y revistiéndonos del hombre nuevo. Y eso nos debe emocionar. Si usted está cantando algún cántico para Dios, ¿sí? Hay cánticos que a uno le gustan mucho, ¿sí? Sublime Gracia, Cuán grande es Él. Hay uno en Apocalipsis que es, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Si usted no se emociona con eso, su emocionador está dañado. Es verdad. Es que no necesitamos una orquesta, no necesitamos el arpa, la trompeta, el salterio. Puede que en algunas iglesias sí se haga, no estoy diciendo que no, pero lo que necesitamos es disfrutar del consejo de Dios. Y yo les voy a decir algo tan extraordinario, porque cuando usted es feliz, su cuerpo sana, su mente sana. Y no estoy hablando de espiritismo ni cosas místicas. Está comprobado que cuando usted tiene emociones saludables, su cuerpo sana, puede dormir mejor y se restaura, porque ese es el diseño de Dios. Miren, hay un gran problema hoy, que al ser humano se le enseñó la inmediatez. Entonces nosotros queremos ser felices ya. No se pospone la recompensa. Y ustedes ven en la Biblia que todas las recompensas de gozo, de victoria, de felicidad del pueblo de Dios tuvieron su tiempo y esperaron su tiempo y sobre todo ver el obrar de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros llegamos al gozo del Señor, a la paz del Señor, al amor del Señor, a esa fe madura, nuestro cerebro naturalmente nos va sanando a través de lo que se llama en psiquiatría las neurohormonas. Ahora, yo no soy psiquiatra, soy pastor por si acaso, pero para hablar de esto, yo les tengo que conocer un poquito de lo que le estoy diciendo. ¿Usted cómo puede dormir bien? Si sus neurohormonas están bien configuradas. Si usted tiene exceso de cortisol, estoy preocupado porque sí, porque no, o por si acaso, y no confía en el Señor, está estresado, está inflamado, se está enfermando. Hay personas que solo de la preocupación les da dolor de estómago, que van al baño cada rato, empiezan a sudar tanto que desestabilizan sus emociones y después de situaciones o periodos de estas angustias por desconfianza en el Señor, terminan con lo que hoy los médicos llaman enfermedades autoinmunes. En otras palabras, tu cuerpo te está matando. ¿Por qué? Porque sí, no sabemos. Pero miren lo hermoso de los pilares o las bases del consejo de Dios. Es entender que no somos marionetas, que Dios tiene un diseño. Él es el diseñador. Él sabe de lo que necesitamos. Y esto debe ser maravilloso para nosotros, porque nos debe llevar a confiar como todos los hombres en la Biblia fueron llamados. Y eso es extraordinario. Meditemos. Vamos a concluir en algunas cositas. Vivimos, ahora, son 4 clases para un tema extremadamente muy grande, porque hay consejería de todo tipo, en todas las áreas,
Pero acá solo quiero que ustedes mediten cosas fundamentales, básicas para que les pueda afectar su consejería. Y ojalá un día digan, no necesito tanto al consejero si no necesito estudiar más y conocer más a Dios. Vivimos en un mundo caído donde hay tiempos de dolor y angustia. Estos momentos son oportunidades para hablar de la palabra. O sea, no lo vea como en la parte dramática, se murió, vamos a llorar, no. No, oiga, esto es una oportunidad. Yo no sé si a usted le ha pasado. Alguien se muere y dice, voy a predicar. Bueno, yo soy el pastor. Alguien se muere en mi familia y yo digo eso, voy a ir a predicar, sean católicos, musulmanes, Hare Krishna, lo que sean, yo me llevo mi Biblia y yo les predico. Con permiso, sin permiso, porque esa gente necesita a Cristo. Una situación, muchas gracias, una situación en el hogar, hay que predicar a Cristo. Una situación económica, porque sí, porque no, porque tuvieron la culpa o no. Miren, los mejores principios de mayordomía están en la Biblia. Ahora, el tema de la mayordomía es un tema muy extenso. Y cuando hablamos de mayordomía, no solamente estamos hablando de plata, estamos hablando de muchas cosas. Pero siempre que vemos tiempos de dolor y de angustia, son tiempos para hablar la palabra, para predicar. ¿Y saben cuál es la razón? Las personas están más abiertas a escuchar. Tengo un familiar que se está separando. La mujer le dijo, venga, tenemos 30 años de matrimonio, me cansé de usted. Es que hoy en día ya no los hombres se divorcian, sino las mujeres. Tienen 4 hijos, no le importa. No, estos 30 años, gracias, yo ya no quiero estar contigo. Ahora sí tengo este familiar en la iglesia. Viene los domingos. Creo que no entiende, pero viene. Pero fíjense que los tiempos de dolor y de angustia son necesarios. Si él cree, será salvo. Y ha sido el plan de Dios para poder hacerlo. Si no cree, llegará al juicio final y el Señor le dirá, oiga, tú fuiste a la iglesia y escuchaste la palabra y no creíste y rechazaste a Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, debemos asegurarnos como iglesia de que nuestro consejo sea en realidad el consuelo y el consejo de Dios. En otras palabras, que las personas reciban consejería que en verdad sea bíblica. Usted va a saber cuando el consejero quiere sobresalir, porque hay hombres que se llaman consejeros, pero ellos quieren ser como el gurú de la familia, el gurú de tu vida, tu coach. Entonces, hoy te veo, hoy te escucho, oro por ti, 2, 3 tips, nos vemos en 3 días. Ese no es un consejo, un consejero bíblico. El consejero bíblico predica el evangelio, predica a Cristo y te dice, sigue congregándote, sigue con tus deberes como cristiano, si eres cristiano, y te dirige a Cristo y a los pies de Cristo, a que tú dependas de la oración, dependas de la vida cristiana, dependas del Espíritu Santo y de la palabra. Es que los pastores no somos ningún gurú, ningún coach motivacional. Me estoy dando a entender, mis hermanos. Puede que suene duro, porque hay pastores que dicen, somos cristocéntricos, pero ante todo pastorcéntricos. No lo dicen de esa manera, pero es que sin mí nada podéis hacer. No se puede mover nada sin mí. No se puede tomar una decisión sin mí. Entonces termina siendo, y si alguien va a subir, no, es que estoy yo. Ese no es un hombre de Dios, porque el pastor bíblico te lleva a Cristo, ya que dependas de Cristo y de su palabra. Y bueno, en ese trabajo también tenemos cierta reconocimiento por ser hombres de Dios, como todo hombre de Dios, cierto afecto por ser pastores. Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores,
los que ya murieron, los que están aquí, los que se fueron. Básicamente dice eso Hebreos. Entonces, tips para dar consejos. Comprobar que sea agradable a Dios. ¿Cómo lo vas a comprobar? No es con el sentido común. Ya le he dicho que el sentido común es tramposo. El sentido común es lo menos común que hay. Yo doy un consejo, otro da otro consejo, otro da otro consejo. Miren, llega una persona con un problema y trae al objeto de su problema. Ahí hay dos consejos. O sea, hay dos problemas. Y si yo les doy mi parecer, ya tenemos tres consejos, tres problemas. Pero si yo compruebo lo que es agradable a Dios, es totalmente diferente. Cuando yo voy a dar un consejo, tengo que tener claro algo, no solamente que sea agradable a Dios y que esté en el texto de la Biblia, porque fácilmente uno a veces hace interpretaciones equivocadas, que no ataque o afecte el carácter de Dios. El ejemplo que les di hace un instante. Mi hermano, necesitas buscar trabajo, se presentó este trabajo, pero ese trabajo no glorifica a Dios porque te va a tocar dejar de congregarte, no seguir haciendo tus tareas, a no ser que seas un médico, un policía, que creo que no es porque haya excepciones, pero en esta realidad que no es una realidad que todas las naciones para Dios, es muy difícil. Necesitamos los médicos, necesitamos de las fuerzas en autoridad, policiales, militares, de las que sean. Entonces, que no ataque o afecte el carácter de Dios. Muy importante. Que tenga una perspectiva pactual, o sea, siempre estamos pensando en la eternidad. Y que manifieste el carácter de Cristo, o sea, que nosotros veamos que Cristo lo hizo, que Cristo lo vivió, que Cristo lo ordenó. Es este que tengo acá adelante, miren, que manifieste el carácter de Cristo. Son pequeños tips. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es realmente la consejería bíblica? Es aquella gobernada por la Biblia, no por mi parecer. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No estaba pensando en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, estaba pensando en todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está dividido en 4 grandes grupos: Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales o poéticos y profetas. La ley es ley, por eso se llama Pentateuco. La Torá así fue llamada por Moisés, por Dios, por Cristo, por Pablo. Los libros sapienciales nos enseñan, los 5 libros sapienciales son poéticos y los 5 son cánticos. No solamente son cánticos los salmos, por si acaso. Si usted va a cantar a Dios, tiene que cantar con esos 5 libros, por si acaso. No estoy jugando. Es que la poesía hebrea es bastante complicada, no es como la nuestra. Pero los 5 libros es... ¿Y saben qué me parece interesante de los libros sapienciales? Que Dios sabe que nosotros aprendemos cantando. Y estos libros poéticos nos enseñan a profundizar los mandamientos de Dios en la vida. Los 5 libros poéticos. Y es una cosa extraordinaria. Nos hacen meditar en el carácter de Dios, en cómo reaccionar, cómo vivir, cómo aplicar el amar al prójimo, perdonar, perseverar frente a la enfermedad, frente a la muerte, frente a la vida. No hay un aspecto de la vida que se escape. ¿Cómo aplicar la ley? Los libros históricos, la demanda de los libros históricos es ver la conquista de la tierra prometida, el establecimiento de la monarquía que Dios quería y cómo Dios a través de estos monarcas se demanda solo 2 cosas: obedecer la ley y la adoración.
¿Y qué hacen los profetas? Ellos son los fiscales de Dios que evalúan al pueblo de Dios y evalúan a los reyes que Dios puso en solo dos aspectos: la ley de Dios y la adoración a Dios. ¿Estamos preparados para toda buena obra? Tenemos que conocer más el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, porque a veces nosotros divagamos mucho en el Nuevo Testamento como si fuera, o bueno, yo he escuchado en algunos contextos cristianos, es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley ni la gracia, estamos sobre la ley de Cristo. Es una confusión terrible, cuando la Biblia es un solo documento, donde está toda la voluntad de Dios. Finalmente, esta es mi última diapositiva. ¿Cuáles son las consecuencias de no aconsejar bíblicamente? La consejería, que es realmente bíblica, tiene profundas raíces en las Escrituras y está basada en una visión elevada de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? No es mi parecer, no es tu parecer, no es el parecer del que te está poniendo en problemas o de las circunstancias, es la opinión de Dios. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Si decimos que sí, somos cristianos. Si decimos que no, pues nada, estamos equivocados. Apreciados hermanos, ha sido un placer para mí poder estar con ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla para quedarme con ustedes si estoy aquí, si tienen preguntas, aportes, disensiones. Desde que no digan herejías, todo está bien. Pastor, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Bueno, primero, la verdad es que agradecerle de verdad eh, esto que nos ha enseñado usted acerca de la consejería. La verdad es que para mí, personalmente, ha tenido cambió radicalmente mi visión acerca de cómo aconsejar. La verdad es que eh, tiene toda lógica, cuando el consejo debiera ser de Dios, el estar eh, al tanto de la palabra de Dios y conocer, ¿cierto?, cuál sería el consejo de Dios que yo tengo que dar de parte de Él. Otro punto importante que también me di cuenta es eh, que, como usted decía, uno al aconsejar, sobre todo si la persona que necesita el consejo no es cristiana, lo primero que hay que hacer es presentarle a Cristo. Y eso a veces lo pasamos por alto en las oportunidades que tenemos para hacerlo, y queremos dar un consejo cuando lo primero que debemos hacer es presentar a Cristo. Esos dos puntos para mí han sido totalmente importantes de este módulo, y la verdad se lo agradezco bastante, y muy claro la forma de expresarlo de su parte. Así que eso, y una consulta que le hicieron acerca del mandato cultural, que quisiera ver si me podía brevemente, como, no sé si aclararlo, pero a lo mejor hacerlo o ampliar un poquito lo que usted nos dijo también, que yo no sé si la entendí bien, y eso es lo que me gustaría, porque la verdad es que uno debe obedecer la palabra de Dios, pues, y a través de esa obediencia uno va construyendo ciertas situaciones, pero igual quisiera escucharlo brevemente de su parte, si es posible. Muy bien. Un pequeño ejemplo rápidamente. Usted creo que es chileno, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien. Por acá está nuestro hermano Pablo, que creo que es cubano. Yo soy peruano, aunque vivo en Colombia. Somos cristianos, pero hablamos diferente, comemos diferente, tenemos expresiones de la vida posiblemente diferentes. Y tenemos a Cristo y al Señor.
desde la perspectiva del mandato cultural, muchos dicen que Dios puso al hombre a crear cultura, costumbres, tradiciones. Yo cuando he estudiado la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice crea cultura, sino obedece mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios tienen que ver con la parte civil, con la parte litúrgica, con costumbres y tradiciones y con moralidad. En ninguna parte el Señor dejó como diciendo a ninguno de sus grandes oficiales que puso que nosotros no les llegamos al dedito meñique del pie, porque ellos tuvieron una relación directa con Dios. A ninguno le dijo, oye, tú tienes un don y créame algo para mí. No, le dijo, le dio las medidas, los tamaños, le dio la ubicación, le dio el día, las horas, los tiempos. Por eso yo digo que Dios no nos mandó con esa expresión. Ahora, si pensáramos que Dios dijo, vayan y creen cultura y todos somos tan diferentes, ¿sí? Por decir, yo aprecio mucho ciertas cosas que a pesar de vivir hace 26 años en Colombia, de mi tierra, de hecho mi familia come peruano. ¿Por qué? Porque yo soy peruano y yo cocino. Pero si hubiera creyentes que están construyendo cultura, ¿cuál sería esa cultura que hay que vivir? Porque tendría que ser una regla para todos. ¿Y de qué época? Yo veo que hoy en día hay muchos que se quieren parecer a los hermanos del siglo XVI. Tal vez en sus barbas, en sus cortes, en sus peinados, en sus hablados. Y piensan que eso es ser bíblico. No, no, querido hermano, o sea, la reforma fue una época como otras épocas, pero siempre hay que vivir bajo la palabra. Yo creo que Abraham, Isaac, Jacob fueron tan reformados como Lutero, como Calvino, como Zwingli, como Hus, que no alcanzó a llegar a la reforma, como otros hombres de Dios que no vivieron la época de la reforma. Pero es que no hay unas épocas doradas. Lo que nosotros siempre vemos es que Dios está cuidando a su pueblo y el celo fundamental de Dios frente a su pueblo, cuando él, lo que nosotros hemos llamado los avivamientos, es volver siempre a la palabra. Fíjense que hay un error cuando se dice que Dios pide el primer lugar. Dios no pide el primer lugar, ni tampoco el centro. Él pide el todo. O sea, o tú eres de Cristo o no eres de Cristo. ¿Y eso qué implica? Cambiar tu vida. Y la cultura que nosotros tenemos es una cultura permeada por la palabra. Esa es la supracultura. Seas chino, japonés, chileno, cubano, peruano, colombiano. Mis hijos son colombo-peruanos. Pero yo le digo, no se preocupen por eso. Porque ustedes tienen la nacionalidad y el pasaporte más extraordinario. Cristiano. No importa dónde vayan. ¿Sí? No importa dónde estén. Ustedes tienen que ser cristianos. Pelear como soldados de Cristo, abanderados de Cristo, del uniforme de Cristo. No importa el idioma que hablemos, no importa las diferencias. Usted se imagina, usted es chileno, yo peruano y hablando de, no sé, la guerra del Pacífico. Sus héroes no son mis héroes en la historia. Para entender, o sea, sí, no existe eso. Estoy convencido, si yo con todo respeto quiero decirlo, o sea, no lo encuentro en la Biblia. Y sí, le he estudiado, le he leído varias veces, he estudiado de manera estructurada y siempre Dios demanda de cada uno de sus hijos vivir como siervos y no le deja una opción como para decir interpreta, crea, haz, sino simplemente obedece. Este es el diseño, esto es lo que quiero. Tanto así que cuando los hijos de Aarón trajeron fuego extraño, murieron en el... Pero ¿será posible? Si es que era fuego extraño, Dios no lo había mandado.
Yo creo que, y de esos ejemplos hay varios. Saúl, ¿por qué fue rechazado para ser rey? Por desobedecer a la instrucción de Dios. ¿Por qué Susa fue muerto? Por tocar algo que no debería tocar. Oiga, este Dios es muy exigente. No, es el único Dios verdadero, santo. Él demanda y nosotros obedecemos. Miren, el Señor Jesús dijo que oráramos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino. En ninguna parte de esa oración es, oye, ¿y mis deseos? ¿Y mis anhelos? ¿Y mis sentimientos? ¿Mis situaciones? No las hay. Es extraordinario. Es nuestro Padre, pero a su vez es Dios. Y a su vez está sentado en el trono. O sea, termina siendo rey, que es Dios, y nosotros hijos, pero es como si fuéramos los vasallos de un reino feudal. Sí. Esa es la estructura correcta. Y es la distancia correcta con nuestro Dios. Que nosotros debemos temer a Dios. Entonces, contestando el mandamiento cultural, porque no se nos puso para crear cultura, sino habríamos que hablar de la cultura o hebraica o judía, y tendríamos que ser como esa mezcla de los mesiánicos, ¿no? Ellos no celebran Pascua, celebran la cena, pero están celebrando el Pentecostés. Y si tú les preguntas, ellos te dan razones. No, es que esto significa que Cristo viene no como la primera vez, sino como la segunda vez, entonces tenemos que seguir celebrándola. Y uno dice, pero es que el Espíritu Santo ya vino, y Hechos dice que ya vino y que ya se celebró, y no lo celebren más. Pero ellos tienen sus argumentos, porque ellos piensan en una supracultura que es la cultura judía, que a veces no tiene mucho de judío, sino bastante contradictorias, pero bueno, eso es otro tema. No sé si le respondí a mi hermano Ricardo. Sí, 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 pastor, se lo agradezco. Okay. Muchas gracias. Entonces, no sé si hay más preguntas, aportes, disensiones. Las herejías, eso sí, por favor, dejémoslo al pastor Carlos. Él puede pelear con ellos, que los conoce. Yo no. Oye, pastor, yo tenía una pregunta. Neftalí, mire, yo una vez hice un curso de consejería, pero bueno, me encanta esto porque es súper bíblico, entonces igual me gustaría saber más qué piensa, porque yo escuché en una de esas clases el tema de que cuando alguien, supóngase, hay una persona que tenga esquizofrenia, una depresión severa, que ya esa persona no puede escuchar en cierta forma su palabra, tiene como distracciones de repente, por así decirlo, temas físicos que son de esa persona. Bueno, nos decían que realmente se le tiene que derivar o por no derivar, sino siempre estar uno también ahí, aconsejando con la palabra de Dios, obviamente, pero sí llevarlo a un especialista, obviamente, también. No sé qué concuerda con eso usted, ¿qué le parece? Muy bien, las enfermedades de la mente. No solamente la esquizofrenia, la bipolaridad, hay diversos campos de la esquizofrenia, Sí. más profunda, hay esquizofrenias visuales y auditivas, otras solamente son auditivas. Es un tema que yo tuve a causa de un miembro de la iglesia, de profundizar en eso. Y estoy convencido por testimonio que a pesar de la enfermedad cree en Cristo, que tiene las visiones auditivas, que le están diciendo cosas y que para ella son real, es verdad, pero su consuelo es la palabra. Y es una enfermedad como cualquier otra enfermedad. Lamentablemente no hay cura para eso, lo que le dan son placebos, o sea, la medicación para la esquizofrenia son como analgésicos, y llega un momento en que el cerebro se busca y vuelve y ya no le hace efecto. Después de 2 o 3 años tienen que cambiarle. Es muy difícil para los familiares cercanos
sobre todo si son esposos e hijos o padres, pero se puede convivir. Y yo hago una pregunta así como, espero no ser tan simplista para responder. ¿Quién no sufre de alguna enfermedad? Y creemos en Cristo. Porque nosotros, toda nuestra corporalidad ha sido afectada por la caída, yo les decía. Si usted tiene una afectación por un cáncer, pues hay cáncer que son curables, otros que no. Si usted está afectado por una enfermedad inmunológica, también puede ser una artritis, un vitiligo, ¿sí? Hay tantas otras cosas, o sea, son enfermedades, pero siempre nosotros hay que predicar a Cristo. Hoy casualmente estaba hablando con esta persona. Cuando esta persona está medicada, su mente está más sosegada y tiene una claridad del reino de Dios, de la palabra de Dios, increíble. Cuando ella deja de tomar su medicación porque ellos se cansan de tomar su medicación, vienen las alucinaciones auditivas o visuales, porque a veces lo que ellos ven es realidad para ellos. Y yo he tenido momentos donde me ha dicho de que me voy a morir. No me lo ha dicho de esa manera, obviamente. Me ha puesto en contra su familia, me ha puesto en contra muchas personas, pero yo sé que es parte de su enfermedad. Entonces, sigo diciendo lo mismo. La esperanza de esta hermana que yo estoy hablando, que es real para mí el consejo, es que el Señor Jesucristo le permita llegar a la meta. Solo así sabemos que uno es cristiano, cuando uno llega a la meta, o sea, morir en Cristo. Tuve el caso de mi cuñada, que ella sufría de epilepsia. Ella fue a la iglesia por buen tiempo, luego fue bautizada, creyó en el Señor y murió en un ataque epiléptico a los 31 años, porque le dio el ataque epiléptico, ella estaba boca abajo y murió ahogada por su lengua y se reventó. O sea, se atragantó con su lengua y murió ahogada. Pero cuando estaba en sus crisis después de la epilepsia que hace matar muchas neuronas, ella llega o sea, llegan a un momento en que su mente es la mente de un niño de 7, de 8 años en un cuerpo de una mujer adulta. Entonces son cosas así que uno tiene pero ¿qué tiene que hacer uno? Predicar el evangelio. Ahora, el Señor nos dice, soportados los unos a los otros, sostenidos los unos a los otros, perdonados los unos a los otros. Ese es el cristianismo. Sí, ahora, claro, es fácil como cuando uno está fuera de la ecuación. ¿Y yo qué hago? ¿Y qué hacemos? Y cuando no sabemos, sí, me ha hecho recordar muchos casos. Es que me acordé de un hermano que sufre de bipolaridad. Yo me acuerdo que hace unos 10 años atrás me sonó el teléfono y eran como las 9, las 10 de la noche y me dijo que me odiaban, que me quería matar, que era lo peor que había pasado en su vida. Y este hermano salió corriendo de su casa y se tiró a la avenida que está cerca de nuestras casas, porque él es parte de la iglesia, llorando y destrozado. ¿Qué había pasado? Que había dejado de tomar su medicación y estaba en una crisis mental. Luego cuando va la esposa, pide ayuda, se le lleva al hospital, toma su medicación y él sigue en la iglesia. Y quiere que les diga una cosa, él es diácono de la iglesia. Es una enfermedad. Ahora, no pensemos que es una posesión demoníaca ni nada, no volvamos a los tiempos de la persecución de brujas. Es una situación que no comprendemos porque nuestra ciencia hoy en día no ha avanzado a llegar al cerebro para poder hablar de estas cosas con más posiblemente profundidad. Pero les digo de lo que yo he podido vivir y lo que he podido acompañar. Y yo creo que ese hermano es cristiano. Tiene sus situaciones. Eso le pasó hace como unos 10 años. Él lleva unos 18 años en la iglesia. Pero es un hermano que aprecio mucho, que quiero mucho. Conozco a su esposa, conozco a sus hijos. Vive cerca de acá de mi casa, a unas 7, 8 cuadras.
siempre ha vivido cerca, yo lo evangelicé. ¿Qué más les puedo decir? Entonces, nuestra confianza está en el Señor y hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y dice, y aquel que lo descubre en pecado, dice, llévalo con amor, considerando que no seas tú. Mi hermano Neftalí, espero haberle respondido. Amén, amén. Por mientras que hablaba, pastor, decía a mi mente qué importancia uno ir todos los días a la fuente de agua viva, oiga, porque uno por no ser consumido por el que uno está aconsejando y por los problemas que pueden pasar con todo lo que comentó, y otra para tener el consejo preciso para cada momento adecuado. O sea, yo creo que siempre tenemos que estar siempre buscando nosotros del Señor constantemente la presencia del Espíritu Santo y la palabra, que es lo más importante, que convierte el alma. Es verdad. Dios liberó al endemoniado Gadareno, porque él sí estaba poseído. Y lo trajo a Cristo, sentado, tranquilo, ordenado. Hay que confiar siempre en el Señor. Y lo que yo les digo, o sea, cuando uno ve al prójimo que Dios le da, es el que Dios te dio en tu iglesia. O sea, uno no está buscando prójimos para amar, ni dificultades para solucionar. Es que el que me dio en la iglesia, estos casos que yo les he comentado, yo los he vivido en carne propia. Y nos tiene que ayudar para eso. Y les voy a decir otra cosa, hay otros pecados que sí son terribles. Sí, el chismoso, el orgulloso, el adúltero, que están camuflados, que no se ven. Y a veces están dañando a la iglesia porque está adulterando con alguien de la iglesia, o están hablando de alguien de la iglesia, o están odiando a alguien de la iglesia. Es que el pecado es pecado. Pero también aquel que está en Cristo tiene que ser llevado al arrepentimiento, y Dios saca las cosas a la luz y nos restaura y nos limpia y nos lava y nos permite llegar a la meta. Es una perspectiva pactual, ¿no? El Señor hizo un pacto de tener a sus hijos, rescatar a sus ovejas y llevarlos al día de Cristo. Y ya, tranquilos, la obra es del Señor. ¿Alguien más, mis amados hermanos? ¿Aportes? ¿Conclusiones? Queridos hermanos, los aprecio en la distancia. Fue un buen tiempo para mí. Espero que lo haya sido para ustedes. Agradecido con el pastor Carlos Contreras por su invitación y a su servicio. Muchas gracias, pastor, profesor. Sin duda, yo creo que la clase nos permite también aclararnos más nuestro ministerio, a lo que Dios también nos llamó, porque a veces tenemos un poquito confundidos qué es ser o dar una consejería, no nada más como dar tu opinión. Ya eso también nos abre más el panorama, porque sin duda tiene que ser con la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios, no tan solo expresarla, sino vivirla también. Agradezco mucho la clase, profesor. Dios me lo bendiga en gran manera. Gracias, gracias a usted. Siempre buscar lo que agrada a Dios. Y cuando está buscando lo que agrada a Dios, que no atente contra el carácter de Dios. Eso me cura en que no sea mi opinión o lo que me parece a mí. Y ya. Mis hermanos, los tengo que dejar. Amén. No sé si alguno de ustedes quisiera orar por mí, por nosotros, por la iglesia en Chile, acá en Colombia, y seguir adelante. ¿Puedo orar yo? Sí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por nuestro profesor, por este ministerio que tú has levantado, Señor. Te damos muchas gracias porque tú eres el admirable consejero, Señor. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Gracias porque son palabras consoladoras, como dice tu misma palabra, Señor. Son palabras consoladoras para nosotros. Y tú eres el consolador. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si estamos acá es porque hemos entendido que tú nos consuelas y que puedes consolar a cualquier persona mediante Cristo.
mediante la esperanza que es a través de Cristo, mediante tu evangelio, que es una esperanza que no está a través de las circunstancias, que no está a través de los problemas, que no está a través de nuestra economía, Señor. No, es para siempre, Señor. Todo esto pasará, todo esto se irá, pero tú permaneces para siempre, Señor. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, Señor. No es el oro, no es la plata, no es lo material, no es el ser acepto, Señor, en esta sociedad. No, Señor. Padre, bendiga a mis hermanos que están en otros países, Señor. Bendice grandemente cada ministerio, Señor. Cada hermano, Señor, que hemos escuchado esto. Y bendiga, Señor, al portador, Señor, que en este día, Señor, nos ministra, Señor. Bendiga a su familia, sus hijos, su ministerio. Todo lo que os falte, Señor, tú proveas, Señor, a su vida. Pero sabemos que el mayor bien ya lo tenemos, Señor. Y somos bienaventurados, como decía, yo fui súper bendecido por esto. Soy bienaventurado y cada uno de nosotros somos bienaventurados porque hemos creído en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Que el Gracias, Señor pastor. me los bendiga. Igualmente. Muchas gracias a ustedes y al pastor Carlos Contreras. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, profe. Dios le bendiga, mi hermano pastor. Dios le Hasta bendiga. Dios le luego. bendiga, hermanos. Chao. Bye, Que bye. descansen, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias. Adiós, bendición. Chao, chao. Feliz domingo. Y bueno.